Después de escuchar la noticia de que Julian se había caído al río, no dudé ni un instante y salté al río para buscarlo. El agua del río estaba helada, y me preocupé aún más mientras lo buscaba, preocupada por su estado. Cuando no podía encontrarlo y estaba a punto de llamar a otros para pedir ayuda, escuché la voz decepcionada de su novia de la infancia en la orilla del río. Ella realmente saltó. Me rindo. Julian, no te molestaré más en el futuro. Me quedé rígida y giré la cabeza para mirar. La novia de la infancia estaba delante de Julian con los ojos rojos. Julian sonrió con resignación, extendió la mano y le acarició el cabello, consolándola en un tono suave. Entonces se volvió a mirarme en el agua. Emma, ella es joven, así que es inevitable que sea un poco traviesa. No la culpes. Esta vez, ella sabe cuánto me amas, y ya no molestará nuestras citas. Entonces me di cuenta de que la novia de la infancia había hecho una apuesta con él. Si arriesgaba mi propia seguridad para salvarlo hoy, demostraría que lo amaba profundamente, y la novia de la infancia se rendiría y dejaría de perseguirlo. En cambio, la novia de la infancia intentaría convencernos de que rompiéramos, y Julian tendría que darle una oportunidad. Julian me sacó del agua, y sus ojos estaban llenos de satisfacción cuando me miró. Dijo que estaba muy contento de ver cuánto me preocupaba por él. También dijo que se casaría conmigo después de que nuestros padres se conocieran y que me trataría bien el resto de su vida. Pero Julian, después de amarte durante tanto tiempo, de repente me siento cansada. La helada agua del río me hizo sentir un dolor en los huesos, pero no tenía intención de salir del agua. Estaba casi loca, siempre avanzando y buscando desesperadamente la figura de Julian. Julian no sabía nadar, y en un día tan frío, algo malo podía pasarle. Mi mente se quedó en blanco. Soporté el miedo en mi corazón y busqué, pero aún no podía encontrarlo. El viento frío sopló en mi cara, haciéndome sentir dolor. Mirando la superficie tranquila del río, un sentimiento de pánico sin precedentes se apoderó de mí. Justo cuando estaba a punto de gritar desesperadamente pidiendo ayuda a otros, de repente escuché la voz sumamente decepcionada de la novia de la infancia de Julian en la orilla del río. No esperaba que realmente hubiera saltado. Me rindo. Julian, no te molestaré más en el futuro. ¿Rendirse? ¿Qué quería decir eso? Me quedé helada y una suposición increíble por mi mente. Me obligué a girar la cabeza para mirar. Vivien, quien acababa de hablar, ahora estaba delante de Julian, con los ojos rojos y pareciendo sumamente lastimosa. Y Julian, a quien todos decían que se había caído accidentalmente al río, ahora estaba mirando a Vivien con una expresión de resignación. Extendió la mano y le acarició el cabello, sonriendo y consolándola suavemente. Está bien, acabo de rechazarte completamente. No dije que ya no podíamos ser amigos. Sus cejas y ojos eran guapos, y cuando dijo eso, no parecía que la estaba consolando sino más bien halagándola. Vivien, quien había parecido abatida apenas un momento antes, se animó inmediatamente y extendió la mano y tomó el brazo de Julian. Dijo coquetamente, Julian, sabía que no serías tan despiadado conmigo. Al lado de ellos se paraban varios amigos de Julian. Al ver esto, burlaron a Vivien. Creo que aún no te has dado por vencida. Vivien, ¿cuánto realmente te gusta Julian? Unos pocos comentarios hicieron que Vivien se sonrojara profundamente. Julian ya no podía aguantarlo. Protegiendo a Vivien, les dio una mirada para que se callaran. Desde el principio hasta el final, nadie notó que yo estaba aún en el helado agua del río. Y nadie me dio una explicación de la situación actual. Mi corazón se hundió lentamente. Parecía que Julian acababa de recordarme. Se volvió a mirarme en el agua, y sus ojos estaban llenos de culpa. Emma, ella es joven, así que es inevitable que sea un poco traviesa. No la culpes. Al escuchar esto, Vivien frunció los labios con desagrado. Varios amigos de Julian habían crecido con él desde la infancia. Como su novia de la infancia, Vivien naturalmente tenía una buena relación con ellos. Alguien no estaba conforme con las palabras de Julian y dijo en un tono sarcástico, Julian, lo que dices no está bien. Todo tiene que seguir el orden de primero en llegar, primero en servir. Vivien ha tenido sentimientos por ti durante muchos años. Es normal que le dé miedo que otras mujeres no te amen tanto como ella. Eso es cierto. Incluso si quieres halagar a tu novia, no puedes decir eso. Creo que esta apuesta no es justa para Vivien en absoluto. Si fuera Vivien, definitivamente saltaría al río sin dudarlo para salvar a Julian. Dado que ambas pueden hacerlo, ¿por qué debe ser un punto a favor de Emma? Uno tras otro, las expresiones en mi rostro se volvieron gradualmente frías. Julian originalmente no le hacía caso a lo que decían.
Fue solo cuando notó que mi expresión estaba mal que les dio una mirada de advertencia. Entonces me miró y dijo casualmente, no te preocupes. Vivien sabe cuánto me amas esta vez, y ya no molestará nuestras citas. De repente me pareció ridículo. Estaba tan preocupada por él que ni siquiera me preocupaba por mi propia seguridad. Pero resultó que esto era una apuesta que habían hecho todos ellos. He estado saliendo con Julian durante 3 años enteros. Como su novia legítima, en realidad tuve que saltar al río en pleno invierno para demostrar que amaba profundamente a Julian, solo para hacer que Vivien dejara de perseguir a Julian. Esto era tan irónico. Julian extendió la mano y me sacó del agua. El viento frío en la orilla del río era aún más fuerte. Mi chaqueta de plumas estaba empapada, y cuando sopló el viento, el frío se filtraba hasta los huesos. Pero él no se preocupó por eso. En cambio, me miró con satisfacción en los ojos. Emma, por lo general hablas poco y eres tranquila, como si no te importara nada. Ahora que veo cuánto me preocupas, estoy muy contento. ¿De verdad? Levanté la vista y lo miré a Julian con una expresión fría. Pero yo no estaba nada contenta. Intenté preguntarle con calma, Julian, ¿tienes que basar tu felicidad en que arriesgue mi vida por ti en un tiempo tan frío? Julian frunció el ceño. Antes de que pudiera decir nada, Vivien, que estaba a su lado, salió primero. Con los ojos rojos, se paró delante de Julian y dijo, hermana Emma, si estás enojada, dirígete a mí. Le obligué a Julian a hacer esta apuesta. No pelees con él por mi culpa. Los ojos de Vivien eran obstinados, y se erguía ligeramente la cabeza, pareciendo dispuesta a ser golpeada o regañada por mí. Las palabras que Julian estaba a punto de decir se transformaron en un reproche para mí tan pronto como llegaron a su boca. Emma, ¿desde cuándo has dejado de poder tomar un chiste? Las miradas de sus amigos cuando me miraban también estaban llenas de desprecio. Sí, hicimos una apuesta contigo, pero ¿no eres tú la que más se beneficia de esta apuesta? Vivien ha dado up persiguiendo a Julian. ¿Qué más quieres? Estaba un poco desconfiada. ¿Qué querían decir con que yo era la que más se beneficiaba? Un arrebato de enojo se me atrapó en el pecho, y ya no pude contenerlo y dije, Vivien persiguió abiertamente a un hombre que ya tenía una novia. Originalmente era descarada y se humillaba a sí misma. Ahora que ha dado up, ¿tengo que agradecerle por fin dejar de ser una amante? Tan pronto como terminé de hablar, las lágrimas de Vivien cayeron instantáneamente. Como si no pudiera soportar la humillación, cubrió su rostro y dijo, sí, es toda mi culpa. Estaba molestando a Julian. Me voy ahora. La dejó llorando, y me sentí aún más incómoda por su aspecto lastimoso. Justo cuando estaba a punto de girar y preguntarle a Julian si realmente tenía intención de darle a Vivien una oportunidad, de repente me empujaron fuerte y caí al suelo. Ya estaba completamente rígida de frío. En este momento, me empujaron al suelo desprevenida, y el dolor casi me hizo llorar. Las voces de los amigos de Julian reprendiéndome sonaron sobre mi cabeza. Emma, ¿cómo podrías decirle cosas tan crueles a Vivien? Ella tiene una naturaleza sencilla y solo le gusta Julian. No es tan despreciable como dices. Julian realmente está con una mujer tan violenta. Realmente siento lástima por Vivien. Me obligué a retener las lágrimas y levanté la vista para mirar a Julian. Quería preguntarle si pensaba lo mismo. Pero antes de que pudiera decir nada, vi la cara sombría y descontenta de Julian. Me miró desde arriba y me reprendió. Emma, lo que has dicho esta vez fue realmente cruel. No debiste haber dicho eso de Vivien. Vivien es como una niña pequeña y no tiene malas intenciones. Cuando volvamos, debes disculparte con ella y entonces este asunto estará resuelto. Entonces, hicieron una apuesta conmigo, me hicieron sentir tan avergonzada, y al final, ¿todavía era mi culpa? Amargura se apoderó de mi corazón. Me levanté con dificultad y lo miré fijo a Julian. Vivien es como una niña pequeña con una mentalidad inmadura. Pero, ¿y tú? Lo cuestioné. ¿Realmente has considerado darle una oportunidad? Cuando Vivien hizo la apuesta con Julian, dijo que si saltaba al río para salvarlo, dejaría de perseguir a Julian. En cambio, intentaría convencer a Julian de que se separara de mí, y Julian tendría que darle una oportunidad. Julian estuvo de acuerdo con el contenido de la apuesta. Así que aunque estaba segura de que lo salvaría, aún había una espina en mi corazón. Julian y yo nos hicimos novios cuando estábamos en la universidad. En aquel momento, sus amigos estaban todos en otras escuelas, y Vivien, que era 2 años más joven que él, tampoco estaba cerca. Cuando me desmayé por hipoglucemia en el salón de clases, fue él quien me llevó a la enfermería. Más tarde,
Cuando fui acosada por algunos chicos malos fuera de la escuela, él se interpuso y los alejó. Éramos de la misma especialidad y teníamos buenas notas. Después de que nos hicimos novios naturalmente, incluso los demás decían que éramos un par perfecto. Hasta que su novia de la infancia, Vivien, también se matriculó en nuestra escuela. Vivien era de naturaleza enérgica y, en cuanto llegó, declaró enérgicamente su soberanía. Después de enterarse de que Julian ya estaba conmigo, llamó inmediatamente a varios amigos de Julian mientras lloraba. Antes de eso, había estado llena de expectativas de comer con las personas que rodeaban a Julian. Pero cuando realmente nos reunimos en la misma mesa, todo el proceso fue acompañado de los lamentos de Vivien y las voces de sus amigos acusándome en secreto de ser la última en llegar. Estaba en una relación seria con Julian, pero me hablaban como si fuera la amante. Por supuesto, no estaba dispuesta a aceptarlo. Le respondí a los amigos de Julian, pero Julian me agarró el brazo y me culpó por hacer escena. Me dijo que Vivien era solo su vecina pequeña y que nunca había tenido ese tipo de sentimientos por ella. Me pidió que no pensara demasiado, que fuera generosa en todo y que no discutiera con una niña pequeña como Vivien. Creí sus palabras y soporté una y otra vez cuando Vivien siempre se enfadaba y arruinaba nuestras citas, solo esperando a que Vivien renunciara completamente. Pero, ¿y si Julian no era tan bueno como pensaba y siempre había un lugar en su corazón que le dejaba una oportunidad a Vivien? Pensando en esto, cerré silenciosamente los puños, lo miré fijamente y esperé su respuesta. Julian frunció ligeramente el ceño y me miró con confusión, sin decir nada al principio. El corazón que aún tenía un destello de esperanza por la persona de enfrente se hundió gradualmente, y las voces impacientes de sus amigos sonaron a mi lado. Emma, ¿vas a parar alguna vez? Vivien ya se ha dado por vencida. ¿Por qué tienes que hacer una escena así? Realmente no entiendo. ¿Qué sentido tiene este tipo de suposición? En el pasado, siempre había intentado tolerar sus palabras frías. Pero ahora, ya no quería tolerarlo más. Me volví a mirarlos y les dije fríamente, ¿sois todos Julian? Este es un asunto entre él y yo. ¿Qué tiene que ver con ustedes? Alguien no pudo evitar maldecir, maldita sea. ¿Te has equivocado de medicamentos hoy, Emma? Julian, mira la novia tan razonada que has encontrado. ¿Hay algo en ella que pueda compararse con Vivien? Ignoré la voz de esa persona, me volví a mirar a Julian a los ojos y esperé obstinadamente a que hablara. Julian me reprendió con una expresión fea. Emma, eres buena en todos los aspectos, pero solo eres demasiado sospechosa. No te preocupes. Después de que nuestros padres se conozcan, me casaré contigo y te trataré bien el resto de mi vida. Después de esperar durante mucho tiempo, obtuve una respuesta que no era diferente de una limosna. Mis ojos estaban llenos de decepción, y mi corazón se enfrió completamente. Evitar la respuesta significaba que realmente tenía ese pensamiento en su corazón. En ese caso, creo que no hay necesidad de continuar esta relación. Probablemente porque mis ojos eran demasiado extraños, Julian estaba un poco nervioso. Extendió la mano y me agarró, así como las innumerables veces antes cuando me hizo tragar mi rabia. Emma, no hagas escena. Ellos crecieron conmigo. Son como una familia para mí. No quiero que tengas una relación demasiado tensa con ellos. Solo escúchame. Todo lo que tienes que hacer es disculparte con Vivien. Retrocedí para evitar su mano extendida y dije con calma, dado que todos son miembros de tu familia inseparable, entonces, seamos claros y terminemos. No soy el tipo de persona que se aferra a los demás. Dado que no podemos estar juntos correctamente, es mejor que nos separemos. La expresión de Julian cambió drásticamente. Frunció el ceño y me miró, su tono muy serio. Emma, ¿qué quieres decir con esto? ¿Quieres separarte de mí? ¿Solo porque Vivien hizo una apuesta conmigo? La relación de 3 años no era falsa después de todo. Recuerdo la belleza entre nosotros, y también recuerdo cuánto anhelaba tener un futuro con Julian en el pasado. Pero ya no quiero ver películas sola y celebrar aniversario solita, y luego, al día siguiente, no quiero decirle a Julian, que me dice desesperadamente lo pegajosa que es Vivien, que no importa. Me obligué a sentir y dije indiferentemente, sí. Después de decir eso, quería darme la vuelta y marcharme. La sensación de mareo se hacía cada vez más fuerte, y tenía que salir de aquí antes de desmayarme. Pero apenas estaba a punto de dar un paso, mi brazo fue agarrado firmemente. El agarre de Julian era muy fuerte, y el dolor punzante en mi brazo me hizo respirar con dificultad. Tuve que darme la vuelta y pedirle que me soltara, pero en lugar de soltarme, Julian aumentó la fuerza de su agarre. Apretó los dientes, y sus ojos estaban raramente llenos de irritación. Emma, tienes que explicarlo hoy.
¿Qué he hecho yo, Julian, para decepcionarte? Dijiste que te incomodaba ver a Vivien darme un regalo de San Valentín, así que inmediatamente me distancié de ella. Culpaste a Vivien por interrumpir nuestra cita, y también te di un regalo para compensarte. Ahora, te he rechazado completamente a Vivien por ti. ¿Qué más te di satisfactoria? No quería repetir una y otra vez las acciones ambiguas entre él y Vivien. Porque cuando acababa de decidir separarme, pensé detenidamente y, en realidad, no había necesidad de decir tanto. Si he dicho una y otra vez que la distancia entre Julian y Vivien sigue siendo tan estrecha, significa que Julian realmente piensa que no hay problema. Me compensa por mis palabras. En otras palabras, piensa que estoy exagerando y solo quiere compensarme rápidamente para suprimir mi insatisfacción. Decidí separarme de él, y parte de la razón fue Indeed porque de Vivien. Pero más que nada, era por Julian mismo. La persona que se quedó en el salón de clases y me llevó a la enfermería cuando notó que algo no estaba bien conmigo en el pasado, ahora, viéndome en un estado lamentable y tiritando, actúa como si no viera nada y solo presta atención a sus propias emociones. Solo tomó 3 años para pasar de un cuidado minucioso a ser un elemento dispensable. Ya es así en solo 3 años. Si sigo perdiendo tiempo con él, tampoco habrá buenos resultados. Abrió la boca, mi voz seca. Julian, estoy muy cansada. Déjame ir. Haz lo que quieras en el futuro. Ya no tienes que rechazar a aquellos que realmente te aman por mi culpa. Estaba realmente demasiado cansada, y la emoción de burla era difícil de ocultar cuando hablaba. Pensé que Julian se enojaría y se iría al escuchar esto, pero en cambio, su expresión se relajó. Sabía que estabas enfadándote conmigo por el asunto de Vivien. Sus amigos parpadearon y me esnifaron. Pensé que eras seria esta vez, pero resulta que estás jugando de nuevo. Julian, Emma solo quiere obligarte a cortar el contacto con Vivien. Tiene un corazón violento. Julian me miró con conocimiento y la fuerza de su agarre en mi brazo disminuyó mucho. Me halagó en un tono bajo. Emma, sé que te sientes ofendida por lo de hoy, pero Vivien realmente no tiene malas intenciones. La cosa que dijiste hoy fue demasiado dura. Ella es una niña pequeña con poca paciencia, y seguramente no se siente mejor que tú. Vas a ser su cuñada. Así que solo da un paso atrás y disculparte con ella de forma voluntaria. Juro que ella nunca interrumpirá nuestras citas de nuevo en el futuro, y tampoco la dejaré sentarse en el asiento delantero. Mientras decía esto, estaba a punto de arrastrarme hacia el coche. En este momento, mi mente estaba un poco lenta, y él me arrastró 2 pasos. Después de reaccionar, originalmente pensé que, dado que no me sentía bien, solo debía coger el coche y volver primero. Pero apenas surgió ese pensamiento, vi que Vivien, quien se había ido enfadada, estaba sentada en el asiento delantero del coche de Julian no muy lejos. Vivien se encontró con mi mirada y me dio una mirada feroz. Julian también lo vio. Dejó de agarrar mi mano y luego dijo con calma, ella se siente ofendida esta vez. Solo déjala hacer lo que quiere. Definitivamente no la dejaré sentarse delante en el futuro. Me detuve y me quedé allí. No sé si era porque no me sentía bien, pero sentí una oleada de náusea. Julian no notó nada de esto y aún quería arrastrarme hacia el coche. De repente, le solté bruscamente la mano. Cuando dije que nos estábamos separando, es que nos estábamos separando. ¿Por qué me estás diciendo tanto? Julian se tambaleó un paso atrás, y su rostro se oscureció por completo. Emma, ¿realmente tienes que molestarme? De repente me sentí un poco irritada de que no pudiera darse cuenta de que realmente quería separarme. Lo miré en silencio y dije, estoy seria. La mano de Julian que colgaba a su lado se cerró en un puño, y su expresión se puso aún peor. ¿Estás seria? Me miró fríamente, y yo no dije nada más. Después de unos segundos, como si sintiera que había perdido la cara, esnifó y dejó una frase. Muy bien, Emma. Si quieres separarte, entonces separamos. No te arrepientas. Después de decir eso, ya no me miró. Soportó su enojo, se acercó y entró en el coche con grandes pasos. Quedé allí sin moverme, y sus amigos me miraron con ligera sorpresa. ¿Realmente quieres separarte? Pero es mejor que te separes. En realidad, nunca fuiste tan buena como Vivien. Estas personas siempre habían apoyado que Julian se separara de mí y se hiciera novio con Vivien. Así que solo estuvieron sorprendidos por un momento y luego se rieron alegremente. Emma, es mejor que tengas algo de respeto por ti misma y recuerdes lo que acabas de decir. No vayas atrás y te arrepientas y digas que solo estabas enfadada cuando Julian no venga a halagarte. La sensación de mareo se hacía cada vez más fuerte, e incluso mi visión comenzó a volverse un poco borrosa.
Bagley escuché decirles, no voy a. Al escuchar esto, ellos se echaron a reír, dieron la vuelta y entraron en el coche. Antes de que mi visión se volviera completamente borrosa, vi a Vivien darme una sonrisa provocativa y luego abrazar deliberadamente el brazo de Julian. La expresión de Julian se suavizó un poco. Ya no me miró y directamente arrancó el coche. Se fueron, charlando y riendo, mientras yo, debido al frío extremo y el agotamiento, me derrumbé en el suelo. Cuando volví a despertar, estaba en el hospital. Cuando la enfermera vio que estaba despierta, me dijo que 2 jóvenes chicas habían sido tan amables de traerme aquí. Acababa de despertar, y mi mente estaba un poco lenta. Después de reaccionar, le pregunté con voz ronca, ¿dejaron su información de contacto? Quiero agradecerles. La enfermera negó con la cabeza. Dijeron que pasaron por casualidad por el parque y te vieron discutiendo con un grupo de personas. Pensaron que no te veías bien, así que esperaron un poco más. Así que fue así. Bajé los ojos y me quedé en silencio, sin decir nada más. Mi mente se aclaró gradualmente, y lo que había pasado entonces se volvió cada vez más claro, haciéndome sentir incómoda y con el corazón oprimido. Al ver que no hablaba, la enfermera vaciló por un momento pero todavía no pudo contener y habló. Chica, ¿te amenazaron y te intimidaron ese grupo de personas? Hay muchos casos como el tuyo. Las personas tienen demasiado miedo para decir nada cuando son amenazadas. Te sugiero que llames a la policía. La situación en la que estabas ayer era peligrosa para la vida. Solo te dejaron allí y no te hicieron caso. Puedes demandarlos. La enfermera habló con precaución. Tuiché los ángulos de mi boca y sonreí. Parecía que pensaba que yo había sido intimidada. Estaba a punto de abrir la boca para explicar que la situación no era como ella pensaba, pero apenas estaba a punto de hablar, de repente me detuve. Ayer, después de recibir el mensaje de Julian pidiéndome que paseara con él por el parque, me apresuré. En cuanto llegué, escuché a sus amigos decir con prisa que Julian se había caído accidentalmente al río. Salté al río a buscarlo como una tonta y fui tratada como una broma por ellos. Más tarde, cuando cuestioné a Julian sobre la apuesta, me dijeron que estaba exagerando. Incluso al final, los vi marcharse con sonrisas, y yo me desmayé sola en el suelo. ¿Cuál era la diferencia entre este tipo de burlas sin respeto y la intimidación? La sonrisa en mi rostro se desvaneció gradualmente, y sonreí amargamente. Olvídalo. Después de todo, Julian me había salvado antes. Solo consideraré lo que pasó ayer como un pago a él. En el futuro, cualquier cosa que le pase a él no tiene nada que ver conmigo. Mientras pensaba esto, de repente mi teléfono sonó. Era Julian llamando. Subconscientemente fruncí el ceño y no quería contestar. Pero pensando que todavía tenía algunas cosas en su casa, finalmente pulsé el botón de contestar. La voz de Julian llegó por el teléfono, informándome fríamente. Emma, dado que quieres separarte, ven esta tarde y llévate todas tus cosas. Antes de que pudiera decir nada, el teléfono ya había sido colgado. Degluí las palabras que estaban en la punta de mi lengua y pregunté a la enfermera cuándo podía darme de alta del hospital. Ella dijo que todavía quedaban unas pocas botellas de infusión intravenosa, y probablemente sería de noche cuando terminaran. Ahora que estábamos separándonos, naturalmente no podía dejar que Julian me esperara de la tarde hasta la noche. Después de pensar, todavía le envié un mensaje a Julian, diciéndole que iría a recoger mis cosas por la noche. Pero apenas envié el mensaje, se mostró que me había bloqueado. Lo llamé, pero tampoco podía colgar la llamada. Quedé en silencio por un momento, y finalmente le pedí a la enfermera que acelerara la infusión para mí. La enfermera dijo con vacilación, dado tu estado físico actual, es mejor que la infusión se haga a una velocidad normal. Por supuesto que quería, pero fui tan decidida ayer. Si no iba cuando llegara el momento hoy, dirían que solo estaba enfadada. Dado que ya había decidido romper las cosas, tenía que hacerlo rápido y limpio. Sonreí a la enfermera. Está bien. Por favor, acelérela para mí. Terminé la infusión antes de la noche. Después de darme de alta del hospital, tomé un taxi directamente a la casa de Julian. Pensé que solo habría él en la casa o quizás nadie en absoluto, pero inesperadamente, cuando abrí la puerta, todos estaban allí. Julian me vio primero, pero tenía una cara fría y no dijo nada, como si todavía estuviera enojado. Sus amigos me vieron y me burlaron sarcásticamente. Oye, finalmente llegaste. Pensamos que ibas a irse atrás y a negarte. Vivien volvió la cabeza y los reprendió. ¿Qué estáis diciendo? Hermana Emma solo tuvo una pelea con Julian. No dijo que realmente quería separarse. Aunque dijo esto, sus ojos cuando me miró estaban llenos de hostilidad,
como si le daba miedo que irse atrás. Ignoré su comentario y fui directamente a empacar mis cosas. Cuando Julian vio esto, su rostro se oscureció repentinamente, mientras que en los ojos de Vivien se veía una pizca de alegría. Con la espalda hacia ellos, empaqué mis cosas una a una. No tenía muchas cosas. De hecho, no realmente necesitaba venir aquí, pero había algo aquí que tenía que venir a recoger. Empaqué las otras cosas y luego me agaché, abrí el armario y saqué la caja que había dentro. Justo cuando estaba a punto de levantarme y marcharme, mi expresión cambió. El peso de la caja no era correcto. Dejé las otras cosas, abrí la caja y estaba vacía. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Estaba a punto de dar la vuelta y preguntarle a Julian cuando de repente escuché la voz feliz de Vivien. Julian, aunque este brazalete tuyo tiene un estilo un poco simple, es bastante bonito. Me apresuré a dar la vuelta y mirar. Bajo la luz, el brazalete en la mano de Vivien brillaba con un resplandor plateado. Ella estaba sonriendo y se lo mostraba a Julian. Cuando Julian vio el brazalete plateado en su muñeca, pareció recordar algo. Sus cejas se fruncieron lentamente y me miró de reojo. Pero luego, como si no hubiera pensado en nada, le dijo a Vivien, este estilo es demasiado anticuado. Solo llévalo de diversión. Te daré uno mejor en tu cumpleaños. Mis ojos cambiaron, y lo miré a Julian. La mano que colgaba a mi lado se cerró lentamente en un puño. Él sabía claramente que era la única cosa que mi madre me había dejado. Parecía que había un fuego ardiendo en mi pecho. Viendo que Julian ignoró por completo mi mirada, quedé completamente desilusionada con él. Soporté mi enojo y me acerqué, mirando directamente a Vivien. El brazalete es mío. Quítatelo y dámelo de vuelta. Vivien retiró su mano y sonrió, fingiendo ser inocente. Hermana Emma, dado que realmente has decidido separarte de Julian, ¿todavía quieres llevarte las cosas que él te dio? Vivien estaba tarjetíndome deliberadamente. Lo había estado haciendo antes, y lo estaba haciendo ahora. Siempre había sabido que no podía dejar a Julian, pero ahora ya se lo había dado. ¿Por qué todavía me estaba buscando problemas? Respiré hondo y hablé de nuevo, lo diré una última vez. Dámelo de vuelta. Vivien frunció el labio, dio la vuelta y dijo coquetamente a Julian, Julian, hermana Emma es tan tacaña. Dijiste que me lo dabas, pero ella todavía quiere recuperarlo. Realmente me gusta este brazalete. ¿Puedes hablar con ella y pedirle que me lo dé? Julian se volvió a mirarme y estaba a punto de hablar, pero ya no podía contenerlo. Le di una fuerte bofetada a Vivien con la mano de atrás. En medio de sus gritos, agarré su brazo y me quité rápidamente el brazalete. Julian, ayúdame. Hermana Emma se ha vuelto loca. Julian me empujó instintivamente con fuerza al lado y me acusó en voz alta con una expresión de decepción. Emma, ¿cuándo dejarás de hacer escena? Es solo un brazalete roto. ¿Es necesario golpear a Vivien? Me empujaron de modo que mi pierna golpeó la mesa de centro, y me dolió tanto que todo mi cuerpo temblaba. Vivien estaba llorando lloros patéticos, pareciendo sumamente ofendida. Los amigos de Julian estaban desconsolados. Todos la protegieron detrás de ellos y me maldecían. Una mujer tan estrecha de mente como tú nunca mereció estar con Julian en primer lugar. Eso es cierto. Julian realmente tuvo mala suerte al encontrarte. Los ignoré. Después de recuperarme, puse cuidadosamente el brazalete en mi bolsillo. Cuando lo vieron, se enojaron aún más. Julian, ahora puedes ver su verdadera cara, ¿verdad? Ella, Emma, es una persona despiadada y egoísta. Ya no puedes ser blando de corazón. Dile que salga ahora mismo. La cara de Julian estaba muy fea, pero en realidad no me dijo que me fuera. Se acercó con una cara fría y agarró con fuerza mi brazo. Emma, has ido demasiado lejos esta vez. Te estoy dando una última oportunidad. Pídele disculpas a Vivien. Si no te disculpas, realmente terminamos. La persona que una vez dijo que protegería bien el brazalete que mi madre me había dejado, ahora no solo toleró que otros se lo pusieran de diversión, sino que también dijo que era solo un brazalete anticuado y roto. No debía haber pensado que Julian era ridículo. La persona realmente ridícula era yo. No debía haber creído esas palabras desde el principio. La única persona que podía realmente proteger las cosas que eran importantes para mí era yo, de principio a fin. Le solté con fuerza el brazo a Julian y le devolví una bofetada. No necesito tu llamada oportunidad. Ya estábamos terminados hace mucho tiempo. El rostro de Julian se volvió al lado por la bofetada. Sus amigos me miraron con sorpresa, mientras que Vivien se acercó corriendo y le sostuvo la cara para revisarla. Julian, ¿estás bien?
Después de ver la marca de bofetada clara en el rostro de Julian, me preguntó con los ojos rojos, Emma, ¿cómo podrías golpear a Julian? No hizo nada de malo. Julian bajó los ojos y me miró fríamente. Yo no lo miré. Solo sonreí a Vivien, quien tenía una pizca de triunfo en los ojos. Ya te he dado espacio. Les deseo a ustedes, los novios de la infancia, una larga y feliz vida de antemano. Después de decir eso, recogí mis cosas y di la vuelta para salir. Detrás de mí, Julian dijo con una cara seria, Emma, ¿qué quieres decir? Detente. Si te atreves a salir hoy, no servirá de nada arrepentirte más tarde. En respuesta a él fue el ruido fuerte de mi puerta cerrándose. Parada fuera de la puerta, podía oír el sonido de una taza que se rompía en la habitación. Debería ser Julian desahogándose, pero ya no tenía nada que ver conmigo. Fui directamente hacia abajo y regresé al dormitorio. Luego rellené los formularios y me inscribí para el examen de ingreso a posgrado. De hecho, mi plan original era tomar el examen de ingreso a posgrado. Pensé que todavía era joven y no necesitaba apresurarme a trabajar. Podía profundizar mis estudios. Pero Julian no estaba de acuerdo. Dijo que su familia era rica, y que yo podía continuar mis estudios si quería. Sin embargo, si tomaba el examen de ingreso a posgrado, definitivamente no podíamos estar juntos todo el día. Julian esperaba que yo pudiera hacer una pasantía en la empresa familiar de él, el Grupo Julian, después de graduarme, y ayudarlo a manejar la empresa en el futuro. Habíamos discutido mucho debido a Vivien durante ese periodo, así que siempre había vacilado con las palabras de Julian. Quería continuar mis estudios según mi plan original, pero no podía negarme a la futuro que Julian me había dibujado. Ahora, está bien. Puedo seguir mi plan original. Me libré de todas las distracciones y me quedé en el dormitorio para revisar todos los días. El tiempo es realmente un buen remedio. A medida que pasaban día tras día, de hecho me acostumbré a la vida sin Julian. Una noche avanzada, de repente recibí una llamada de Julian. Estaba un poco aturdida por haber sido despertada y contesté el teléfono sin ver claramente quién llamaba. Cuando vi quién era y quería colgar, la voz borracha de Julian llegó del otro lado. Emma, ¿por qué no has venido a buscarme durante tanto tiempo? ¿Aún estás enojada conmigo? Sé que aquello fue culpa de Vivien, pero todos nos conocemos desde hace mucho tiempo. Te pedir que cedes un poco solo es para evitar arruinar la armonía entre nosotros. ¿Por qué no puedes entenderme? Miré el techo y de repente quise preguntar, ¿cuándo alguna vez me has entendido? Se habían conocido desde hace mucho tiempo. Si Julian realmente quería que me integrara, habría sido claro con Vivien desde el principio y no le habría dado ninguna oportunidad. También habría mostrado su respeto por mí ante sus amigos y les habría dicho que dejaran de hacer comentarios sarcásticos sobre mi condición de última en llegar. Pero no hizo nada de eso. No era ignorante de mis quejas e insatisfacciones. Las sabía claramente. Solo era que yo no era tan importante para él como esas personas, y disfrutaba de la competencia entre mí y Vivien por él, así que simplemente fingía no darse cuenta. No hice la pregunta que quería hacer porque pensé que no era necesario. Julian y yo ya estábamos terminados, y probablemente no habría más interacciones entre nosotros en el futuro. Así que no había necesidad de tratar de hacer que me entendiera. Mantuve el teléfono y dije, Julian, ya nos hemos separado. No me molestes más en el futuro. La cosa más importante para mí ahora es revisar bien, y no quiero que cualquier distracción me moleste. Levanté la mano para colgar el teléfono. Después de pensar 2 segundos, todavía bloqueé toda su información de contacto. No hice nada al respecto antes porque pensé que él ya me había bloqueado, y no había necesidad de bloquearlo yo también. Pero ahora, parece que bloquearlo es más fiable. Julian miró el teléfono que se había colgado y se quedó aturdido por un momento. En el pasado, Emma nunca habría colgado su teléfono por iniciativa propia. ¿Por qué las cosas habían cambiado ahora? Se quedó sentado aturdido en el sofá de la habitación privada. Vivien a su lado apretó los dientes cuando lo vio así. Sus ojos estaban llenos de tristeza e impotencia. Unos amigos cercanos se miraron el uno al otro por un momento. Uno de los chicos que había estado enamorado de Vivien en secreto durante mucho tiempo no podía soportar ver a Vivien triste, así que se atrevió a coger el teléfono de la mano de Julian. Dijo bromeando, Julian, deja de llamar. Creo que Emma no te merece. Mira, desde que los dos se hicieron novios, cuando hemos tenido un buen rato cuando salimos a jugar. Es tan sospechosa y calculadora, y todavía tienes que halagarla humildemente. Solo de verte me da lástima. Julian no dijo nada y bebió el vino de su copa de un solo trago. Vivien se atrevió a apoyarse en su hombro y dijo,
Eso es cierto, Julian. ¿No es bueno que seamos tan felices como solíamos ser? Julian sintió que se acercaba y de repente se levantó y se sentó en el sofá individual. Frunció el ceño y miró a Vivien, diciendo: Vivien, debes saber que siempre te he considerado como mi hermana y nunca he tenido ningún otro sentimiento por ti. Lamento no haber sido claro contigo antes. En el futuro, es mejor que mantengamos una distancia adecuada. Vivien se quedó helada. La acción de Julian de levantarse y alejarse la hizo parecer una broma. Sus ojos se pusieron rojos instantáneamente, y simplemente decidió arriesgarlo todo y dijo: pero te he querido durante tantos años. ¿Cómo puedes esperar que deje? La gente a su lado también miró a Julian con expresiones feas y lo condenó. Julian, Vivien te ha estado esperando durante tanto tiempo y no se ha dado por vencida hasta ahora. ¿Por qué no le das una oportunidad? Julian miró a Vivien delante de él, que estaba llorando y no podía ocultar su ofensa, y a sus amigos que lo estaban condenando. Sintió un poco de arrepentimiento en su corazón. Cuando no pudo evitar complacer las peticiones unreasonable de Vivien, en realidad se preguntó si había desarrollado un afecto por Vivien. Incluso consideró si darle una oportunidad. Pero después de que Emma se decidió a separarse de él, se dio cuenta de que no le gustaba Vivien. Siempre le había gustado Emma. La razón por la que complacía a Vivien era solo para ver a Emma celosa. Julian realmente se arrepintió. Pero no pensó que ya no había posibilidad para él y Emma. Tenían una relación de 3 años. Emma estaba enojada solo porque él no se había puesto claro completamente con Vivien. Tan solo si mostraba su actitud ante ellos y luego halagaba a Emma, Emma definitivamente lo perdonaría. Julian se levantó y dijo con calma: lo siento, todavía me gusta Emma Vivien, no hay posibilidad para nosotros. Después de decir eso, dio la vuelta para salir pero fue empujado con fuerza y cayó al suelo. El chico que le gustaba a Vivien tenía la cara llena de enojo. Se puso encima de Julian y le dio un puñetazo en el rostro uno tras otro. Julian, eres un hijo de puta. Julian se sentía culpable hacia Vivien y recibió unos cuantos puñetazos con fuerza. Luego, cuando el chico estaba a punto de continuar golpeándolo, lo pateó y lo alejó. Se levantó, se limpió la sangre de la esquina de su boca y dijo en un tono bajo: dado que ya me has golpeado, me marcho ahora. Ignoró la mirada desafiante de Vivien y dio la vuelta para salir de la habitación privada. La próxima vez que escuché noticias sobre Julian, fue que se había caído al río y estaba en el hospital. Cuando su amigo me llamó usando el teléfono de alguien más para decírmelo, en realidad no lo creí mucho. Les dije fríamente: no me caeré en el mismo truco una segunda vez. Si estás preocupado de que le quite a Vivien, puedes estar tranquilo. Julian y yo no volveremos a estar juntos. Hubo silencio al otro lado durante 2 segundos antes de que llegara una disculpa. La última cosa fue nuestra culpa, pero esta vez les digo la verdad. No les estoy mintiendo. Me explicó ansiosamente, y entonces finalmente supe lo que había pasado. Resultó que Julian había sido asaltado cuando paseaba solo por el parque hace unos días y fue empujado al río. Estaba inconsciente cuando fue rescatado y llevado al hospital. El hospital realizó un tratamiento de emergencia durante toda la noche. Después de ser salvado, tuvo una fiebre alta persistente. Acababa de despertar ahora. Escuché en silencio y le pregunté: ¿y qué? Ya nos habíamos separado. ¿Qué relación tenía esto conmigo? La persona al otro lado del teléfono parecía no haber esperado que fuera tan tranquila e indiferente. Cuando volvió a hablar, su voz era mucho más baja. Entonces, ¿puedes venir a verlo? Él quiere verte. Pensé en mi reciente plan de revisión y lo refusé. No. Estoy ocupada. Estoy ocupada revisando y mejorándome a mí misma. No tengo tiempo para ver a Julian, y no quiero escuchar sus palabras sin sentido. Justo cuando estaba a punto de colgar el teléfono, de repente la voz débil de Julian llegó del otro lado. Emma, es mi culpa. Si hubiera sabido que el río estaba tan frío, definitivamente no habría estado de acuerdo en hacer una apuesta con Vivien. Mi mano se detuvo por un segundo. Luego, sin dudarlo, colgué el teléfono. No consideró las cosas cuando debía haberlo hecho, y ahora era sin sentido decir estas cosas. Ya había planeado mi vida futura y no miraría hacia atrás.